Hola, ¿qué tal? Continuando con nuestro curso de base de datos, en esta ocasión vamos a aprender cómo hacer respaldos de base de datos y restauraciones de la misma. Un respaldo de base de datos es una copia de una base de datos que tenemos, como su nombre lo indica, de respaldo, en caso de que la base de datos que está en producción se nos dañe, o cuando queramos compartir nuestra base de datos con alguien más, podríamos hacerlo por medio de un respaldo. En este SQL Server existen dos tipos de respaldos, uno que sería el respaldo completo y otro que sería un respaldo diferencial. En el caso del respaldo completo, como su nombre lo indica, la base de datos completamente se respalda cada vez que se haga, ¿sí? En cambio, en un respaldo diferencial, lo que se respalda es lo que no tenía el último respaldo, es decir, la diferencia o lo más nuevo de la base de datos. Y a la hora de restaurar, pues para que contáramos con la base de datos completa, tendríamos que restaurar todos los volúmenes o todas las partes de respaldos diferenciales para llegar a obtener la totalidad de la información de nuestra base. En esta ocasión vamos a aprender cómo hacer los respaldos completos y también vamos a aprender a hacer cómo restaurar la misma base de datos. Muy bien. Yo aquí ya cuento con mi servidor de base de datos abierto. Estoy conectado actualmente a la base de datos master. Cuando yo quiera hacer un respaldo, voy a hacer clic derecho sobre esa base de datos. En este caso voy a hacer clic derecho sobre la base de datos que hemos estado utilizando, que es la de clínica. Le doy clic derecho. Voy a seleccionar la opción tareas y finalmente voy a seleccionar la opción copia de seguridad. ¿Okay? Copia de seguridad, respaldo o backup serían lo mismo. Bien, bueno, aquí se me presenta un cuadro de diálogo en el cual voy a seleccionar la base de datos que ya por default, dado que di clic derecho en este lado, me aparece la base de datos de clínica. Y aquí me ofrece los dos tipos de copia de seguridad, si va a ser completa o si va a ser diferencial, como ya habíamos comentado. En el caso de completa y diferencial se está refiriendo tanto al registro de transacciones como a los datos propiamente dichos, además de todos los objetos que contenga la base de datos. En el caso específico del registro de transacciones, únicamente sería eso lo que se respalde. ¿Qué es el registro de transacciones? Bueno, es una bitácora en la cual se guarda todos los movimientos que se van haciendo a nuestra base de datos, cuando se inserta, cuando se elimina, cuando se modifica una información, cuando se crea una nueva tabla, una vista, un procedimiento, una función, un disparador, etcétera. Cada que modifiquemos nuestra base de datos, en este registro de transacciones se guarda la información para que en un momento dado pudiéramos recuperar la base de datos a un punto específico en el tiempo. ¿Okay? Bueno, en este caso ya dijimos que vamos a hacer una copia de seguridad completa. Luego nos pregunta si qué es lo que queremos respaldar. En este caso pues sería propiamente la base de datos. El conjunto de copia de seguridad, aquí ya hay un nombre. Aquí, en caso de que quisiéramos que esta copia de seguridad expirara, es decir, de que ya no fuera funcional a partir de una fecha dada o a partir de un número determinado de días, pues aquí lo podríamos determinar. Si quisiera que este respaldo solamente funcionara de aquí a una semana, bueno, pues por aquí pondría tal vez 7 días. Si alguien quisiera hacer una restauración o usar esta copia de seguridad, el día 8 ya no lo podría hacer porque ya no estaría funcional. Si dejamos el valor que tiene por default, que es 0, quiere decir que en cualquier momento podría servir nuestro respaldo para poder ser restaurado. Y también podríamos determinar una fecha específica. Si no queremos establecer un número de días, podemos decir hasta cuándo va a estar operativo el
el respaldo de nuestra base de datos. Nosotros lo vamos a dejar para que funcione en cualquier momento. Dejamos el valor de 0 para que siempre sea operativo el respaldo. Bien, ya aquí nos ofrece una ruta para el archivo, ¿sí? Que es la carpeta backup de nuestro servidor de base de datos, es decir, de donde se instaló. Si checamos esta ruta, vamos a buscarla. Sería en archivos de programa. Luego tenemos Microsoft SQL Server. Vamos a buscar Microsoft SQL Server. A ver, aquí está. Luego tendríamos la carpeta MS-SQL11. MS-SQL11. Bueno, creo que no está aquí en esta ruta, dado que tenemos dos carpetas para archivos de programa para 32 bits y en este caso sería para 64. Vamos a buscar aquí en esta de 64. Aquí está. Luego tendríamos, aquí está la versión 11, que es la con la que estamos trabajando, MySQL, y finalmente backup. ¿Okay? Entonces ya aquí yo tengo algunos respaldos de bases de datos y aquí es donde me está ofreciendo una ruta. Dependiendo de la versión de SQL Server que estemos utilizando, puede ser que nos muestre de manera predeterminada esta ruta o no. Pero si no fuera así, podríamos quitarla, ¿sí? Y damos clic en agregar. Y ya aquí otra vez nos ofrece la misma ruta que había comentado, que es la carpeta backup de nuestro SQL Server. Bien. Independientemente de la ruta que seleccionemos, que pudiera ser esta o pudiera ser otra, aquí vamos a dar clic en este botón, ¿sí? Aquí ya nos ofrece esa ruta. Vamos a ponerle un nombre al archivo físico, que podría ser cualquiera de estas dos extensiones. Se estila más ponerle la extensión back, aunque puede ser cualquier extensión. La extensión back ya nos está diciendo que es un backup o un respaldo o una copia de seguridad. Y aquí le voy a poner clínica.back, ¿ok? .back de backup. Y hacemos clic en aceptar, ¿ok? Volvemos a dar clic en aceptar. Y ya aquí entonces se forma de nuevo la ruta junto con el nombre del archivo que se va a crear, ¿ok? Bueno, acá tenemos una pestaña de opciones en la cual vamos a seleccionar algunos puntos que nos van a servir para determinar la forma en que se generará nuestro backup o nuestra copia de seguridad. Si ese backup o ese archivo en el que queremos grabar nuestro backup ya existe, aquí nos pregunta si queremos anexar al conjunto de copia de seguridad existente, es decir, si queremos agregar lo nuevo a ese respaldo o si queremos sobreescribir todo. Yo voy a seleccionar esta opción de sobreescribir todos los conjuntos de copia de seguridad existente, es decir, que solamente va a haber uno cuando yo termine de hacer mi respaldo. Si yo selecciono esta opción, aunque es un solo archivo físico, va a tener varios backups, y cuando yo vaya a restaurar tendría que seleccionar cuál de los backups son los que quiero yo restaurar. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar sobreescribir todos los conjuntos de copia de seguridad existentes. ¿Ok? Y bueno, y así sin más, damos clic en aceptar, y aquí ya nos está mostrando un avance en el cual bueno, ya al final nos dice que la copia de seguridad de la base de datos clínica se ha completado correctamente. Ok, vamos a clic en aceptar, y bueno, ya aquí la creo, ¿sí? Aquí está, pesa 5 megas, clínica.back. La voy a mover de este lugar y la voy a poner aquí en una carpeta nueva que voy a llamar respaldo, y desde aquí, desde esta ruta, voy a crear mi restauración. Ok, entonces me regreso a SQL Server y voy a eliminar la base de datos de mi servidor, a manera de simular que yo no cuento con esa base de datos,
que este es un servidor distinto a donde se grabó, y vamos a hacer entonces esta prueba. Aquí vamos a darle clic derecho y dar clic en eliminar. Esa sería una opción. Otra opción sería escribirlo con código drop database clínica y le doy clic en ejecutar. Aquí ya está eliminando, ya nos dijo que los comandos se completaron correctamente, aunque aquí sigue apareciendo, pero si refrescamos o actualizamos nuestro árbol, ya la base de datos ya no existe. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver cómo restauraríamos la base de datos. Bien. Bueno, primeramente la vamos a crear, aunque va a estar vacía. ¿Sí? Vamos a crear la base de datos. Podemos hacerlo de varias formas. Una sería clic derecho, nueva base de datos. Y aquí vamos a escribir el nombre de la base de datos, que sería clínica. Aquí podríamos establecer algunas opciones, como por ejemplo el tamaño inicial del archivo, cuál va a ser el servidor, la compatibilidad, los grupos de archivos que va a tener. En el caso, por ejemplo, de los archivos físicos, que sería el archivo de datos y el archivo logo de transacciones, podríamos establecer el tamaño inicial, cuánto va a ser el tamaño inicial en megabytes y cómo va a ir creciendo. ¿Sí? Va a depender de las opciones que nosotros necesitemos. Igualmente, para el archivo de transacciones habrá un archivo, un tamaño inicial y también un tamaño máximo de crecimiento. Si esto lo delimitamos a un tamaño específico, cuando la base de datos contenga tanta información que llegue a ocupar este número de megas, pues ya no podrá seguir grabando. Entonces mejor lo dejamos como ilimitado. ¿Ok? Ya habiendo terminado, pues simplemente hacemos clic en aceptar. Bueno, antes también podríamos establecer la ruta donde se va a guardar nuestra base de datos. Por default nos muestra la carpeta data de nuestro SQL Server, que es más o menos la misma ruta. Bueno, de hecho es la misma ruta de donde teníamos nuestra carpeta de backup, pero en vez de backup sería la carpeta data. Aquí se encuentran todas las bases de datos o los archivos de base de datos de nuestro servidor. Si quisiéramos establecer uno distinto, bueno, pues allí podríamos establecerlo. Lo más recomendable siempre es tenerlo en esa carpeta data. ¿Ok? Entonces damos clic en aceptar, o también pudimos haber escrito create database y el nombre de la base de datos. Aquí si actualizamos, vemos que ya se encuentra otra vez la base de datos clínica, aunque no tiene tablas, no tiene vistas, no tiene absolutamente nada, solamente está la base de datos propiamente. La voy a eliminar, drop database clínica, y ahora la vamos a crear. ¿Okay? Vamos aquí a refrescar nuestro árbol para verificar que ya no está otra vez. Entonces ahora la vamos a crear, pero por código sería create database y el nombre de la base de datos. ¿Dónde se va a guardar? Aquí sí no podemos seleccionar ninguna opción, sería únicamente crear la base de datos en la ruta por default y con las opciones también por default, tanto en el tamaño inicial del archivo, el tamaño máximo y el comportamiento de crecimiento. Entonces aquí simplemente damos clic en ejecutar y se habrá creado nuestra base de datos. Volvemos otra vez a actualizar aquí y aquí está. ¿Okay? Entonces verificamos que no tenga ni tablas ni vistas, y ahora sí ya podríamos hacer nuestra restauración. Vamos a hacer clic derecho en la base de datos, tareas, pero ahora ya no vamos a hacer una copia de seguridad, sino lo que vamos a hacer es una restauración. Vamos a restaurar la base de datos. Entonces seleccionamos esas opciones: tareas, restaurar, base de datos. ¿Okay? Vamos a esperar que se nos muestre un cuadro de diálogo. Aquí está. En este cuadro de diálogo vamos a establecer otra vez a qué base de datos
vamos a afectar, que en este caso pues ya sería la de clínica. Aquí vamos a seleccionar la opción dispositivo, ¿sí? Lo que vamos a usar como origen de datos va a ser un dispositivo, no una base de datos, sino un dispositivo. Ese dispositivo es el backup. Entonces aquí vamos a hacer clic en este botón para buscar o ubicar nuestro archivo .back. Entonces aquí damos clic en agregar, buscamos nuestro archivo, que recuerden que lo pusimos en una carpeta en la raíz que se llama respaldo, si no mal recuerdo. Vamos a buscarlo. Aquí está respaldo, y entonces aquí se encuentra nuestro archivo .back. ¿Okay? Lo hago de esta manera porque ya cuando ustedes pasen este respaldo a otra persona, seguramente pues no lo va a tener en la ruta del backup, sino lo va a tener a lo mejor en una memoria USB, o de la memoria lo va a pasar al disco duro, pero no sabemos en qué carpeta. Entonces, para simular esa situación, lo puse en esta carpeta. Seleccionamos entonces el archivo y damos clic en aceptar. Ya que lo tenemos aquí, le damos clic también en aceptar, y aquí nos va a mostrar cuáles los respaldos que tiene ese archivo. Habíamos platicado de los archivos de los respaldos diferenciales, y de si iba a ser completa o no. Entonces, si hubiese sido diferencial, aquí a lo mejor tendría varios respaldos, y tendríamos que seleccionar cuál de ellos es el que queremos restaurar. En este caso la base de datos va a ser completa, entonces vamos a seleccionar el único archivo con el que contamos. ¿Okay? Bien, acá de este lado, en la parte de opciones, vamos a seleccionar sobreescribir la base de datos existente. Es decir, si ya tuviera algo más, va a quitar todo lo que tenía y va a dejar solamente lo nuevo. Lo nuevo sería lo que trae el respaldo de la base de datos. Cuando no sobreescribiríamos la base de datos, cuando el respaldo fuera un respaldo diferencial. ¿Okay? Entonces solamente vamos a seleccionar esta opción. Vamos a quitar esta opción también, realizar copia del final de registro de cola de la restauración, y sin más pues vamos a dar clic en aceptar. Aquí ya se está haciendo la restauración y ya nos avisa que la base de datos clínica se restauró correctamente. ¿Okay? Damos clic en aceptar. Ya estamos aquí en esta base de datos, aunque no tiene nada, bueno, al menos hasta antes de hacer la restauración. Si actualizamos nuestro árbol de base de datos, ahora sí ya tendría todas las tablas y las vistas que tuviera la base de datos original, que las traía el respaldo. ¿Okay? Muy bien, pues de esta manera entonces aprendimos a cómo hacer respaldos y restauraciones de una base de datos en SQL Server. Hasta la próxima.